En 1806 se formó en la Ciudad de México una logia masónica del rito de York, es decir, de obediencia inglesa. Y fue en ese año que en la casa número 5 de la calle de las Ratas, hoy Bolívar, fueron iniciados Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y otros. El maestro masón grado 33, doctor Julián Gascón, escribe en su tratado Los primeros masones y la formación del Supremo Consejo de México, exactamente lo mismo. Hidalgo tenía un plan que le había proporcionado un antiguo jesuita que vivía en Querétaro. Era en líneas generales el plan que la Logia de Nueva Orleans en los Estados Unidos había confeccionado para llevarlo a cabo por medio de aquellos revolucionarios que fueran escogidos por ella. La razón de que los políticos liberales rindan homenaje a un sacerdote católico y lo llamen padre de la independencia y de la patria es precisamente porque este cura era masón obediente a los dictados de la secta para destruir la Nueva España en beneficio del gobierno norteamericano. Entre las primeras disposiciones que emitió su gobierno itinerante estuvo la de mandar a Pascasio Ortiz de Letona a Estados Unidos pidiendo ayuda material y moral para los insurgentes. Por la denuncia de la revolución en la ciudad de Querétaro, los acontecimientos precipitaron el inicio de la revolución. El pueblo de Dolores, el 16 de septiembre a las 6 de la mañana, se inició una auténtica guerra civil de muerte y destrucción, vaciando las cárceles de criminales, armándolos y reuniendo en torno suyo a toda la plebe de los lugares que pasaba, incitándolos al robo del que algo tenía, marchaba como jefe absoluto, no de un ejército, sino de una desordenada banda de forajidos. Los que tenían algún resentimiento, maldad, codicia o venganza contra alguien, se le iban agregando. Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como bandera de la revolución para engañar más fácilmente al pueblo devoto, instándolos con ello a no hacer resistencia. Podemos afirmar que su carrera fue meteórica. Pronto cayeron bajo su férula San Miguel, Celaya, Guanajuato, Valladolid y los principales pueblos de Michoacán. Siguió hacia Toluca y se dirigió a la Ciudad de México deteniendo su marcha a muy poca distancia de ella. Habían pasado menos de 2 meses desde el llamado Grito de Dolores y su influencia crecía de semana en semana, casi sin enfrentar ninguna batalla seria, y por la ayuda de otros revolucionarios entró en Guadalajara el 28 de noviembre. Esta ciudad, como las anteriores, estaba ganada por la infiltración de las logias entre las personas principales. El pueblo de la capital de la Nueva Galicia se le entregó lleno de júbilo, a tal grado que en la catedral se cantó un Te Deum en su honor y después un suntuoso banquete y baile en el Real Palacio donde se alojó. Sus incondicionales comenzaron a dirigirse a él como Su Alteza Serenísima. Pero nada de lo anterior evitó que Su Alteza ordenara más tarde degollar a todos los europeos prisioneros de las turbas. Lo mismo hacía en todas las poblaciones que tomaba. En Guadalajara no bajaron de 1000 los asesinados.
Hidalgo se presentaba como el libertador de los pueblos oprimidos. Ofrecía a las chusmas que serían dueños de las tierras y de las riquezas de los europeos. Hastiados de los excesos de Hidalgo, Allende y sus propios compañeros revolucionarios consultaron a varios sacerdotes sobre si sería lícito darle veneno para evitar tantos asesinatos. Después de ser derrotado Hidalgo por el general Calleja en Puente de Calderón, Allende y los otros jefes revolucionarios finalmente decidieron separarlo del mando, amenazándolo de muerte. Comenzó entonces la declinación de su estrella. En la huida de los revolucionarios rumbo a los Estados Unidos, iba prisionero con guardias para que obedeciera lo que se le dictaba. Los jefes revolucionarios decidieron huir hacia el norte hasta Texas para alcanzar después la frontera con la Luisiana y obtener la ayuda material y moral ofrecida por el presidente James Madison en los Estados Unidos. Así que emprendieron la marcha hacia la ciudad de Chihuahua. Pero el 21 de abril y por medio de una estratagema del capitán Francisco Elizondo, fueron apresados todos en la población de Acatita de Baján y llevados maniatados con hierro a la ciudad de Chihuahua, donde comenzó su proceso. Los interrogatorios, la degradación de Hidalgo de su condición sacerdotal, el juicio del Tribunal de la Inquisición, la Junta de Guerra y todo lo concerniente a sus delitos con los testigos tardaron más de 2 meses. El 30 de julio de 1811, a la hora del alba, Miguel Hidalgo y Costilla, de 53 años cumplidos, cayó muerto por el pelotón de fusilamiento. ¿Qué pensaría ese cerebro, cuyo corazón estaba corrompido hasta la médula antes de su ejecución? Cuando el capitán Simón Elías le preguntó por su último deseo antes de morir, Hidalgo pidió que le trajeran una cámara con leche, unos dulces. En tan solo 11 meses de campaña revolucionaria, la sociedad de la Nueva España había quedado conmovida hasta su cimiento. Todas las capas de la población se veían con desconfianza. Había fomentado el odio entre españoles, europeos y americanos, entre las diversas razas que poblaban el exento país, entre los ricos y los pobres, entre los curas de pueblo y las autoridades de la iglesia. En ese corto espacio de tiempo, los 300 años de estabilidad y paz se habían destruido para siempre. En cuanto a la iglesia, Hidalgo fue enemigo de las órdenes monásticas. Humilló cuanto pudo a la jerarquía eclesiástica, coartando la libertad de su jurisdicción y mandando a asesinar a incontables sacerdotes solamente por el delito de ser europeos. Su rebelión fue el principio de la destrucción del país, cuya independencia fue lograda por don Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821, con el Imperio Católico que duró solamente 2 años a causa de la intervención de la República Democrática Norteamericana y sus logias, perdiendo México su verdadera independencia para siempre. La Revolución de Independencia no fue ideada por Hidalgo, ni su voluntad tampoco era la que imperaba en ella, pues es bien sabido que Hidalgo y Allende eran masones y como tales ciegos y dóciles a la voluntad de las logias. Las órdenes venían del jefe supremo de la masonería universal residente en Charleston, Estados Unidos. Por lo expuesto anteriormente, Miguel Hidalgo y Costilla
No fue prócer de la independencia de México, ni menos padre de la patria. De las cosas que se entera uno. Bueno, pues les agradezco su atención y hasta la próxima.